Este problema dice o pregunta, ¿a qué distancia del extremo izquierdo de la barra de 10 kilogramos se encuentra el centro de gravedad del sistema formado por la barra y las dos pesas? Y es que hay que especificar que tenemos eh, más bien cuatro centros de gravedad distintos. Uno es el centro de gravedad solo de la masa de 50 kilogramos, ¿verdad? Que estaría en su centro geométrico, en el centro de esa esfera. Otro el centro de gravedad de la barra, que estaría a la mitad de la barra. Y otro el centro de gravedad de la barra de 20 kilogramos, que estaría al centro de la esfera del lado derecho. Y otra cosa, lo que está preguntando el problema, el centro de gravedad de todo el sistema, ¿verdad? Después hablaremos de algunas características que tiene el centro de gravedad. Es una propiedad muy importante de los cuerpos, se estudia mucho, y en muchos campos de la física y de las ingenierías para diseño de edificios, cosas por el estilo. Pero ahorita en términos sencillos, para no complicar la explicación, vamos a decir que el centro de gravedad es el punto en el cual yo podría apoyar la barra. Solo hay un punto en donde yo puedo apoyar la barra y que la barra quede en equilibrio. Ese punto estará al centro de la barra, no porque los pesos no son simétricos, tiene más peso del lado izquierdo que del lado derecho, por lo cual se espera que el centro de gravedad esté más cerca del extremo izquierdo que del extremo derecho. Obviamente que si las dos pesas tuvieran la misma masa, pues el centro de gravedad estaría al centro, ¿verdad? Y bueno, y los levantadores de pesas, pues más o menos ponen sus manos de manera simétrica e igual de separadas del centro de la barra, porque le ponen el mismo peso de ambos lados, porque en caso contrario, pues habría una tendencia al giro, los podría hacer que se voltearan, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde estaría el centro de gravedad de este sistema? Bueno, vamos a poner las fuerzas que actúan sobre el sistema, de este dibujo de una manera un poco más simplificada. Entonces, en el extremo izquierdo hay que tomar en cuenta que también está actuando el peso. En el extremo izquierdo actúan 50 kilogramos. Bueno, por cierto, también la sumatoria de momentos se utiliza mucho para encontrar centros de gravedad. Es otra de sus aplicaciones. O los momentos de torsión. En el extremo derecho tendríamos la fuerza de 20 kilogramos. Y al centro de la barra tendríamos el peso de la barra, que son 10 kilogramos. Dice, esos están en el enunciado. La barra de 10 kilogramos. Entonces, eso se refiere solo al peso de la barra. Más o menos al centro. Uy, no me fijé cuando dejé de la selección de la línea. Entonces, 10 kilogramos al centro. 50 kilogramos en el extremo izquierdo. Y 20 kilogramos en el extremo derecho. Bien, entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos con respecto al centro de gravedad. Vamos a elegir un punto arbitrario, es más, hasta ya lo moví con respecto al primer diagrama, no importa, no sabemos dónde está. Entonces vamos a decir que ese se encuentra, bueno, aquí está el centro de gravedad, entonces vamos a indicar las distancias. Necesito distancias al centro de gravedad. Entonces, bueno, ¿cuánto valdría esta distancia? Bueno, vamos a utilizar rectángulos para que sea más rápido. ¿Cuánto valdría esta distancia? Esa distancia sería X, ¿verdad? Muy bien. La distancia del extremo izquierdo al centro de gravedad es X. ¿Y luego cuánto valdría esta otra distancia? Bueno, desde los 10 a los 50 kilogramos habrían 60 centímetros. Muy bien. Entonces, esa longitud sería 60 menos X. 60 menos X. Solo esta parte.
60 centímetros menos X. ¿Verdad? ¿Y cuánto valdría esta otra distancia? Déjenme la especifico. Desde el centro de gravedad hasta los 20 kilogramos. ¿Cuánto valdría esa distancia? Pues más bien, pues 120 toda la barra, ¿no? Toda la barra menos X. Porque me dicen 60 más 60 y tienen razón, 60 más 60 es 120 menos X. Pues mejor toda la barra y le quitamos este segmento que vale X. Y vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al centro de gravedad. Ya tengo todas las distancias. Entonces aquí tenemos un 120 centímetros menos X. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al centro de gravedad. Vamos barriendo la barra de izquierda a derecha. Entonces, sumatoria de momentos serían primero 50 o menos 50, todo con respecto al centro de gravedad. Aquí esta es mi referencia, 50. Los 50 producen momento positivo en contra de las manecillas de reloj, y los 10 y los 20 con respecto a ese punto, los dos negativo, porque genera momento en sentido horario, ¿verdad? Entonces serían 50 kilogramos fuerza. Bueno, en realidad tendría que poner kilogramo fuerza a todo, porque el momento de torsión es fuerza por brazo de palanca, no masa. 50 kilogramos fuerza por su brazo de palanca, sería por X. Luego menos 10 kilogramos por su brazo de palanca, 60 centímetros menos X. Y luego menos 20 kilogramos por su brazo de palanca, que serían 120 centímetros menos X. Y eso sería igual a 0. Bueno, para resolverlo ahí tenemos que quitar paréntesis primeramente. Entonces primero sería 50 kilogramos fuerza por X. Luego aquí aplicando propiedad distributiva, el 10 que multiplica estos dos términos sería más, menos por más, menos. 10 por 60 menos 600 kilogramos fuerza centímetro. Menos por menos más. 10 kilogramos fuerza por X. Luego menos por más, menos. 20 por 120 serían menos 2400. 2400 kilogramos fuerza centímetro. Y menos por menos más. Bueno, estoy aplicando propiedad distributiva de este 20 con estos dos términos. Más 20 kilogramos fuerza X. Y eso sería igual a 0. Bueno, pues a continuación vamos a sumar entre sí todos los kilogramos fuerza X, que sería este y este término. Y vamos a sumar por separado todos los kilogramos fuerza centímetro, que serían este y este término. ¿Verdad? Entonces serían 50, 60, 80 kilogramos fuerza X. 80 kilogramos fuerza X. Luego, menos 600, menos 2400 da menos 3000. Nada más, ¿verdad? Menos 3000 kilogramos fuerza centímetros. Y esto sería igual a 0. Si despejamos, entonces me quedaría, bueno, lo vamos a hacer en partes. 80 kilogramos fuerza X sería igual a, eran 3000 y le puse 300. Igual a 3000 kilogramos fuerza centímetro.
Y finalmente X sería igual a 3000 entre 80. 3000 kilogramos fuerza centímetro entre 80 kilogramos fuerza. Se cancela esto con esto. Y bueno, el resultado sería lo mismo que un 300 entre 8. ¿Cuánto da? 37.5. Muy bien, ¿es razonable el resultado? Sí, ¿verdad? Más bien, si nos hubiera dado un 72, eso sí nos hubiera hecho dudar, porque tiene que estar más cerca del extremo izquierdo que del extremo derecho, ¿verdad? Ahí estaría el centro de gravedad de esta barra. Vamos a marcar el resultado. Otra alternativa para resolver este ejercicio, y es más, lo aclaro aquí, no se tiene que resolver dos veces. Otra forma consiste en escoger otro punto como centro de rotación. Generalmente los libros para este tipo de problemas establecen que el eje de rotación se ponga en el centro de gravedad. No es necesario, se puede escoger otro punto, pero para que se escoja otro punto, vamos a decir que escojo el extremo izquierdo, el punto I en lugar del centro de gravedad. Necesito que la barra esté en las condiciones necesarias para estar en equilibrio. ¿Y qué se necesitaría para que estuviera tanto en equilibrio rotacional como traslacional? Que en el centro de gravedad hubiera una fuerza hacia arriba que equilibre a todas las demás fuerzas. Para que esté en equilibrio, bueno, que la verdad desde el momento anterior también estaba esa fuerza, pero ¿por qué no se necesitaba esa fuerza en el procedimiento anterior? Porque no tendría brazo de palanca con respecto a ese punto. Por eso ni la consideré, pero para que la barra esté en equilibrio, si se está apoyando en ese punto, ¿qué fuerza actuaría hacia arriba? Una fuerza igual a la suma de todas las fuerzas que actúan hacia abajo. Entonces hacia abajo tengo 50, 10 y 20. Entonces hacia arriba aquí tendría que haber una fuerza de 80 kilogramos para que el sistema esté en equilibrio. Y ahora, si voy a escoger el extremo izquierdo, sí tengo que considerar esta fuerza. ¿Cuál es la fuerza que ya no consideraría? Los 50 kilogramos, porque no tendrían brazo de palanca. Ahora, si escogiera el extremo derecho, si en un examen preguntaran a qué distancia del extremo derecho está el centro de gravedad, entonces me conviene más bien utilizar como eje de rotación el extremo derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, si escojo esto como eje de rotación, los 50 kilogramos ya no tienen brazo de palanca. Entonces, vamos a hacer ahora la sumatoria de momentos, pero con respecto al extremo izquierdo, ya no con respecto al centro de gravedad. ¿Por qué me conviene? Porque de esa manera las distancias se establecen de una manera mucho más sencilla. ¿Cuánto valdría la distancia a los 10 kilogramos? 60 centímetros directamente. Y la distancia a los, bueno, esto no quedó en el extremo. Uy. Ya no puedo corregir eso. Bueno, exacto. Ya se van aprendiendo mis mañas. Entonces, ahora, ¿y la distancia del extremo izquierdo hasta los 20 kilogramos, cuál sería? 120, ya no me complico la existencia con 60 menos X o 120 menos X, esa sería la ventaja. Aquí tendría 60 kilogramos, 60 centímetros, y acá tendría 120 centímetros. Me va a simplificar las fórmulas. Bueno, rápidamente hablando de los signos, el momento que producen los 80 kilogramos ahora con respecto al extremo izquierdo sería positivo, pero los 10 y los 20 kilogramos producirían momento negativo, ¿verdad? Entonces, sumatoria de momentos con respecto al extremo izquierdo. Ah, bueno, me falta establecer una distancia. Esta distancia, ¿cuánto valdría esa distancia? Cx, la que queremos calcular. Su sumatoria de momentos con respecto al extremo izquierdo serían 80 kilogramos fuerza por X. Menos 10 kilogramos fuerza por su brazo de palanca. ¿Cuál sería su brazo de palanca? Todo medido del extremo izquierdo por 60 centímetros.
menos 20 kilogramos fuerza por su brazo de palanca por 120 centímetros. Y eso tiene que ser igual a 0. No importa el punto que escoja. La barra no tiene una tendencia al giro. Bueno, y como pueden ver aquí ya se me simplifica mucho porque nada más voy a tener 3 términos, mientras que al hacerlo de la manera anterior, al aplicar la propiedad distributiva tenía 5 términos y llegaríamos al mismo resultado más rápido. Entonces tendría 80 kilogramos X menos 10 por 60 menos 600 kilogramos fuerza centímetros menos 2400 kilogramos fuerza centímetros, y eso sería igual a 0. Entonces, en el siguiente paso tendría un 80 kilogramos fuerza centímetros, perdón, X, menos 3000 kilogramos fuerza centímetros, y eso sería igual a 0, y de aquí ya habíamos llegado a esa expresión en el procedimiento anterior, despejamos, me quedaría un 3000 entre 80 para calcular X, y X sería el ¿qué? 37.5 centímetros que habíamos encontrado de la otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿puedes coger un extremo como eje de rotación? Sí, nada más que hay que recordar que hay que poner la fuerza que tendría que actuar en el centro de gravedad para que el sistema esté en equilibrio, y a lo mejor algunos se confundieron con las longitudes de la manera anterior, y en este caso las longitudes creo que quedan un poquito más claras, ¿verdad? Son dos alternativas, dos formas para llegar a la misma solución.